Bueno, nuestro invitado de hoy es reconocido como el padre de la arquitectura sostenible de Puerto Rico. Fue fundador y pasado presidente del capítulo del Caribe del Consejo de Construcción de Edificios Verdes. Es profesor universitario, autor de varios libros sobre diseño sostenible, creador de la primera Casa Ecológica de Puerto Rico, arquitecto líder de la Escuela Ecológica de Culebra, autor de las guías de diseño para instalaciones ecoturísticas del turismo sostenible para la Compañía de Turismo de Puerto Rico. En fin, un recurso invaluable sobre estos temas. Con nosotros en Aventura Científica el arquitecto Fernando Abruñas. Saludos. Saludos, Fernando. Un placer tenerlo por acá. Gracias por la invitación. Seguro que sí. Adelante le pregunto, ¿cómo se define el ecoturismo? Pues ecoturismo es una variación del turismo donde la ecología se integra, la palabra misma lo dice, ¿verdad? Y es un término que se acuñó por un arquitecto mexicano, Héctor Ceballos, que estuvo de visita aquí en Puerto Rico hace como 10 años. Y tuvimos la oportunidad de compartir en unas charlas que se dieron aquí en Puerto Rico, que fue cuando primero se inició el concepto en la isla. Básicamente el ecoturismo es una modalidad del turismo, pero donde se integra la naturaleza y el ambiente como parte de la experiencia turística. ¿Cuál ha sido su experiencia sobre todo esto? Pues yo creo que ha sido una evolución interesante desde el punto de vista de que siempre hemos tenido la naturaleza y siempre hemos tenido actividades ecoturísticas relacionadas con la naturaleza. Pero con frecuencia se da el escenario de que la intervención turística puede, dependiendo de cuán severa sea, afectar lo que es el atractivo turístico per se, el atractivo ecoturístico. O sea que tiene que haber un balance entre la actividad ecoturística y el ambiente donde se desarrolla para que ambas puedan convivir, ¿verdad? Y que una no le haga daño a la otra. ¿Y qué necesidades o factores dan pie al auge del ecoturismo actual? Pues yo diría que desde hace tal vez unos 20 años se está hablando mucho sobre sostenibilidad y ambientes verdes, ambientes ecológicos, sostenibles también. Hay varios términos que se utilizan para definir el desarrollo que no solo mitigue el daño al ambiente, sino que se integre al ambiente y que sea saludable para las personas que van a utilizar esos ambientes. Y yo creo que ese movimiento poco a poco ha ido cogiendo masa crítica. Y yo diría, por lo menos que en mi experiencia personal y aquí en Puerto Rico en los últimos 10 años es que realmente ha madurado, y en función de esa madurez de los últimos 10 años es que se da este interés ahora, que es lo que antes, digamos hace 35 años cuando yo comencé mi práctica profesional, era una discusión marginal. Hoy día es una discusión medular. El que no esté hablando de sostenibilidad o sustentabilidad o edificios verdes o edificios ecológicos, está en la capa del ozono. ¿Y llegamos tarde a esto? Pues yo diría que hay algunos países que están más atrasados que nosotros. Eso no quiere decir que nosotros estemos al día en esto. De hecho, yo creo que, aunque llevamos una lucha de 35 años en esta dirección, yo creo que todavía Puerto Rico está en estado embriónico, pero ya hay poquito de masa crítica donde se empiezan a dar estas discusiones y eso motiva precisamente que tengamos programas como este. Exacto. La diferencia entre ecoturismo y el turismo sostenible, que creo que hay bastante, la gente se confunde un poco. Mucha gente se confunde entre el término ecoturismo y turismo sostenible. Ecoturismo es la modalidad donde hay una participación bastante grande entre la comunidad donde la intervención ecoturística se va a dar y donde la naturaleza va a ser el protagonista de la actividad. Contrario, por ejemplo, al turismo sostenible, donde puede ocurrir inclusive en lugares urbanos donde la naturaleza evidentemente no es la protagonista, pero se diseñan estas instalaciones para minimizar el daño al ambiente desde un punto de vista más amplio, ¿verdad? Menores emisiones de CO2 que ocasionan el calentamiento global, mejor uso de los recursos, menor uso de la energía, etcétera, etcétera. Así que desde el punto de vista de cuán difícil es desarrollar proyectos de esta índole, el ecoturismo es mucho más difícil porque supone la intervención de toda la comunidad y que la comunidad se integra al proyecto y en muchas ocasiones no solo se integra, sino que forma parte, es casi socio de las personas que van a hacer estos desarrollos. Eso los motiva también para seguir y son beneficiarios de la actividad precisamente. Muy bien. De hecho, mi compañera mayor está en una hospedería de agroturismo y le quería preguntar para que defina más o menos a nuestros televidentes qué significa el agroturismo.
Bueno, de la misma manera que hicimos esta diferenciación entre ecoturismo, turismo sostenible, pues el agroturismo es una variación de estos términos. Agroturismo supone que las instalaciones se van a diseñar y se van a desarrollar dentro de este marco de sostenibilidad, pero en adición a eso entra el componente agrícola. Y un huésped en uno de estos tipos de instalaciones, pues típicamente o participa activamente en la siembra, en la cosecha, y en casi todas estas instalaciones las comidas que se le preparan a los huéspedes precisamente viene de la cosecha que sale de la misma instalación. Así que hay una relación directa. Y entonces pues el huésped tiene la experiencia de participar de la siembra, de la cosecha, de la comida. Hay inclusive algunos sitios donde se integran a la actividad no solo agrícola, sino también de avifauna, ganado, etcétera, etcétera. Qué interesante me parece. Entonces, en la práctica es que después uno le coge cariño a lo que consume y puede entonces hablar sobre el mismo. En la medida que uno participa de estas actividades, las personas se acercan más a la naturaleza y se dan cuenta de que hay una relación simbiótica entre nosotros y ellos. En mi caso particular, yo tuve una experiencia casi de epifanía cuando tuve mi primera perrita. Y esa perrita me acercó un montón, ¿verdad? Uno parece como algo trivial, pero para mí personalmente no lo es. Claro. Y esas perritas pues hicieron que yo entendiera mejor esa relación entre los animales, la flora, la fauna y el ser humano y las ciudades que nosotros desarrollamos, cómo nosotros intervenimos en la naturaleza. Qué bien. Antes de irnos, me gustaría que explicara, tiene un curso en la UMED sobre precisamente, sí. El Centro de Estudios para el Desarrollo Sustentable de la UMED, de la Universidad Metropolitana, ha organizado una serie de cursos para certificar profesionales y personas que estén interesadas en el diseño sostenible, y hay una batería de cursos y uno de ellos próximamente estaremos ofreciendo trata sobre el tema de ecoturismo. Y entonces en ese curso de unas 4 sesiones de 3 horas cada una, un total de 12 horas, vamos a tener entonces una discusión amplia sobre el tema, cuáles son los recursos que se utilizan, cuáles son las estrategias de diseño, de qué manera podemos nosotros aportar cuando hacemos estas intervenciones para que logremos el reto principal al que nos enfrentamos, cómo construir sin destruir. Perfecto, gracias. Chévere. Por acompañarnos, arquitecto, gracias y ante todo por su educación, que eso es muy importante. Magnífico. Pasemos con Marjorie, quien anda entre las plantas y las flores del vivero de la hospedería. Chequéate esto. Parte de los ingresos de la agroempresa proceden de la distribución de estas plantas, tanto a jardines, hoteles, arquitectos, paisajistas, establecimientos comerciales y público en general. Cerca de 7 personas laboran en la hospedería. Los talleres de horticultura son impartidos por personal capacitado en el tema. Realmente nosotros creo que somos de los más variedades que tenemos. Variedades tales como helechos, trabajo diferentes variedades de arbustos como son jazmines, galderia, tenemos rosas, tenemos orquídeas, ahora mismo tenemos una gran variedad de orquídeas, o sea, dendrobium mayormente, que lo adquirimos de una muy reconocida orquidista que es Beba Febo. Medicinales y aromáticas, pues nosotros tenemos lo que son la menta, hierbabuena, las diferentes variedades de albahaca, tenemos anís, tenemos romero, tenemos el culantro, tenemos el oreganito y tenemos pues una gran cantidad de especies. Nosotros tenemos una licencia de exportar, mayormente se ha exportado pues a Islas Vírgenes y ahora mismo estamos con la meta de que vamos sí a darle mayor uso a nuestra licencia de exportar. Queremos incursionar también en lo que son follaje, flores de corte, también vegetales, pues tenemos ajíes, pimientos y diferentes remolachas, cultivamos cebollines y pues es nuestra meta también poder incursionar en ese mercado, además de las plantas ornamentales. Las ornamentales contribuyen grandemente a la economía del país y podría ser mucho mejor, porque Puerto Rico puede exportar grandes cantidades de plantas alrededor de todo el mundo, pues nosotros somos de los pocos que pueden tener un clima así. Todo el año puedes cultivar los mismos productos.
Lo que pasa es que no se ha dado, el gobierno no le ha dado realmente la importancia que tiene. O sea, tienes tantos renglones que puedes sacar de este mercado, que puedes contribuir tanto a la economía para fortalecer la economía de este país, más embellecer todas las calles de Puerto Rico, que todos los municipios se encarguen de embellecer sus pueblos. Yo creo que esto debe ser prioridad, porque ¿qué es lo primero que va a ver un turista cuando viene aquí?